Muy buenas tardes con todas y con todos, espero que se encuentren sumamente bien. Hoy tenemos un invitado, un colega, déjenme decirle que hoy se encuentra totalmente elegante. Lamentablemente yo no me puedo encontrar elegante porque tuve un montón de y serios inconvenientes. Sin embargo, aquí tenemos un segundo Castillo, no mentira. Pero estamos felices de tener al magíster Eduardo López, un colega, como digo, pasó conmigo en las clases y es un excelente también compañero. Así que hoy, Eduardo, espero que te encuentres sumamente cómodo con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encuentro feliz, me encanta hablar en estos espacios y compartir el poco conocimiento que tengo acerca de la política y lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad, sobre todo con lo que se avecina sobre esta consulta popular que la tenemos ya a puertas y obviamente el conflicto que está sucediendo entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que entiendo que va a ser nuestro tópico principal el día de hoy. Así es, amigo. Pero no te me adelantes un poco, dejamos que entremos en contexto con toda la gente que se encuentra por aquí, ¿vale? Así que igual, la gente que se encuentra, no olviden que pueden realizar sus preguntas. Ahorita estamos haciendo vía Zoom. Normalmente nosotros retransmitimos aquí en TikTok los días sábados. Así que, porfa, no olviden guardar sus preguntas. Hoy también, si es que tienen igual preguntas aquí desde el Zoom, por favor realícenlas y estaré atento para dar lectura. Igual también les pediría a todas y todos que apaguen sus micrófonos porque ya vamos a dar inicio a esta gran jornada que va a ser la entrevista como tal. Así que vamos a entrar un poquito en contexto. Gente, ¿qué pasó? El día y la fuente que nos dice primicias que el día de ayer, 14 de agosto, el primer mandatario ya incluyó la interrogante con respecto a referéndum constitucional que se presentó como la pregunta número 3, como bien decía Eduardo. Esta les voy a dar lectura. ¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado? Y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador. Así que, de entrada te pregunto, Edu, ¿estás de acuerdo, sí o no, con eliminar esto? Ok, vamos un poquito a sentar las bases de lo que es esta consulta popular, la intención que viene desde el Ejecutivo para con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ok, para esto me tengo que remontar, como siempre, y ya es un hito en la política ecuatoriana, a la Constitución del 2008. Como bien sabemos, el Estado estaba estructurado de una forma distinta, ya que teníamos solo tres poderes, donde encontrábamos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A partir de la Constitución del 2008 de Montecristi, se la reforma y se crean nuevas, ya no poderes, sino se les llama funciones del Estado, donde se crea una cuarta función que es aquella que rige el control electoral y la quinta que es la función de transparencia y control social. Me voy a centrar en esta ya que a esta función es a donde pertenece el CPCCS, que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este consejo ha tenido altibajos, muchísimos problemas mediáticos y políticos desde su creación, desde su primer presidente, desde Cruz, la salida de Nicole Bonifaz, la inestabilidad que ha tenido. Recordemos que Guillermo Lazo ya quiso eliminar el Consejo a través de otra consulta popular, lo cual se le negó desde la Corte Constitucional, ya que el presidente, tenemos la interrogante, ¿puede hacerlo? ¿Puede llamar una consulta popular para decir si puede eliminar el CPCCS? La respuesta está en el artículo 147, numeral 14 de nuestra Constitución, donde él tiene la potestad de hacerlo. Pero, ¿cuál es la problemática que rodea esta pregunta? ¿Por qué es tan importante? Porque anteriormente se le dio de baja desde la Corte Constitucional porque reformaba al Estado como tal, porque tienes toda una función que es la de transparencia y control social. ¿Qué está haciendo Daniel Noboa en este momento?
no está atacando a la función, está atacando al consejo, ya que como bien lo leíste, el Consejo de Participación Ciudadana va a dejar de existir al darle sus atribuciones a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado, que era algo que se ignoró. Por eso se le dio de baja, porque la Corte Constitucional resolvió y dijo, ok, no puedes eliminarlo porque alguien debe cumplir las funciones, no puede quedarse la participación ciudadana y la elección de, perdón, y la realización de concursos de autoridades fuera del Estado, de la normativa, debe estar en algún lado. Entonces el presidente esta vez dice, ok, se la voy a pasar a la Asamblea Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General del Estado. Ahora, si estoy de acuerdo en una tesis personal, profesional, diría que el CPCCS, por estos altibajos que ha tenido a través de todo este tiempo, eh, siempre ha estado a puerta a su eliminación. Recordemos la época del Trujillato, cuando Trujillo armó todo esta reforma para el Consejo, cuando se la hizo democrática, porque se escogía distinto los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ahora es por voto popular. Y él mismo lo decía, que va a ser inevitable que se extinga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, Y ves que, creería que es viable ya. y también creería que puede suceder y debería suceder. Y una pregunta, y no sé por qué, pero por ejemplo la coyuntura política hoy por hoy nos dice que, claro, ahorita el Ejecutivo no se está llevando muy bien con lo judicial. Entonces, ahora como ya se va estas preguntas por enmienda, yo te pregunto más o menos, y no sé, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pero ¿ves posible que la Corte Constitucional bloquee esta pregunta por cómo lo hizo antes? ¿O crees que ahora sí aprobarían este tipo de preguntas como tal? Porque me To- refiero, como digo, al contexto que están ahorita no se están llevando nada bien ni nada por el estilo. Totalmente, Alejandro. Recordemos que nuestra constitución no solo es la constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere a la ley, también es la constitución política. Al tener una constitución política que le da atribuciones a la Corte y al tener un problema político entre el Ejecutivo y la Corte, obviamente los intereses van a estar de por medio. La Corte Constitucional no está muy de acuerdo en favorecer a los intereses del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Entonces, si bien existe una coyuntura política en medio de esa pelea, digámoslo así, ese enfrentamiento que tienen ellos, también se arriesgan a exponerse mediáticamente. Porque si bien ya vimos una marcha donde el presidente estuvo movilizando gente por el tema de seguridad, por lo que la Corte Constitucional declaró que era inconstitucional, ellos no van a poder hacerlo frontal, pero obviamente existe este riesgo político de que le digan, señor presidente, esto no pasa. ¿Por qué? Porque yo soy la Corte y la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional me avala a decirle que no. Recordemos que la última palabra la tiene la Corte. Aunque esté inscrita en la Constitución, la Corte Constitucional decide lo que es o no constitucional. Tendrían la última palabra. Exactamente. Y con la eliminación, por ejemplo, tú del Consejo de Participación Ciudadana, ¿crees que esto afecta al equilibrio de poderes? Mira, si bien los pesos y contrapesos, que es como Ujú. está diseñado el Estado, son muy importantes, sobre todo lo vemos en el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, que Exacto. es, que es la mancuerna del Ejecutivo. El CPCCS ha tenido siempre una problemática. ¿Cuáles son las dos funciones principales del CPCCS? Por un lado, tendríamos la más obvia, que es fomentar la participación ciudadana. Es para lo que se creó e incluso está en su nombre. Pero ¿qué pasa? Que tienen otra muy importante, que es la elección, la creación y llevar los concursos de varias autoridades.
políticas, como lo son Defensoría del Pueblo, superintendencias, tenemos Contraloría General del Estado, tenemos Fiscalía, muchas veces incluso están en los concursos de los mismos jueces de la Corte Constitucional. Entonces, este juego político que tienen ellos, el rol político que tienen ellos en medio, no afecta directamente al Estado, porque le están pasando sus funciones a otra institución que sería la Asamblea. Aún habría un contrapeso, todavía existe el control hacia el Ejecutivo y la elección de cargos a las autoridades. Entonces no es una cuestión tanto de peso o contrapeso del Estado, sino qué tan político, qué tanto poder político tiene el Consejo de Participación Ciudadana actualmente. Y está siendo una piedra en el zapato para varios presidentes, como lo fue para Guillermo Lazo y para Lenín Moreno, que todos han buscado su extinción. Ya, pero ahora, Entonces, por ejemplo, o sea, entiendo yo que, por ejemplo, ahora si es que se elimina lo que es esto del Consejo de Participación Ciudadana, se anulan todos lo que son los procesos que estaban en trámite, ¿no? así Eh, es. ahora, en ese caso, entonces, ¿tú qué consideras, la verdad? Que la Fiscalía, el CNE como tal, Defensoría del Pueblo, podrían manejar mejor estos filtros en los que buscan como que respuesta del Consejo, o lo que era más bien dicho el Consejo. ¿Crees que harían mejor un trabajo? Algo más, no sé si puedo decirlo despolitizado, quizá. Yo creería tal vez lo contrario. No sé tú qué opines. Ese es el discurso. El discurso es que se va a desconcentrar el poder que tiene actualmente el Consejo y va a hacer menos política la elección de autoridades. Ahora, ¿qué pasa? En el documento que envía el presidente de la República, en el apartado de fundamentación de la vía, ¿qué se nos dice? Que todos los concursos que estén realizando en el CPCCS se van a frenar, se van a eliminar. Ninguna autoridad que esté actualmente en un concurso va a salir. Eso no se va a dar. Esa puede ser una problemática porque un principio de nuestra normativa legal es que no es retroactiva. Es decir, si es que tú empiezas una ley, digamos, aumentar el seguro social en cierto grupo o disminuir los sueldos para profesores, eso tiene un limitante desde el día en que entra en vigencia la ley, que entra en vigencia el acuerdo, el decreto. Entonces no es retroactiva. La gente que estaba antes de la emisión de la ley, antes de la emisión del acuerdo, no iba a ser afectada. Y el presidente está haciendo todo lo contrario. Va a frenar a rayo. Me parece contraproducente y no me parece la forma de llevar la eliminación. Pasa eh, si es que pasa esto hacia la Asamblea Nacional debería concretar esos concursos y llevarlos y hacerlos viables. No puede cerrar a raja tabla un concurso donde podemos tener a puertas un fiscal general del Estado. Podemos tener a puesta un nuevo contralor y frenar eso es contraproducente para el país. Ok, entonces igual con la Asamblea Nacional, ¿crees que de todos modos va a ser algo más complejo? Entonces, definitivamente. Y además, por ejemplo, si se encuentra, no pensemos como bien escuchaba hoy, no, no pensemos de que en realidad, por ejemplo, con ADN solamente, pensemos de que en realidad esto, o sea, cuáles serían las fuerzas políticas a las cuales le resultaría. Por ejemplo, y ahí te quiero llevar un poquito al ámbito de si es que a los jueces, o tal vez, no sé, en este aspecto, ¿no? ¿No te preocupa o no te pone a pensar acerca de que si es que esto, por ejemplo, pueda politizar más en el aspecto de que los jueces sean ya sujetos a juicio político de la Asamblea Nacional, obviamente? Es innegable que esta consulta popular busca la concentración de poder político. En este caso, el oficialismo, que sería Acción Democrática Nacional. Es preocupante, sí, porque tendríamos un autoritarismo dentro de una falsa democracia, porque actualmente el oficialismo ya tiene plenos poderes. Tiene mayoría en la Asamblea, tiene el Ejecutivo, está queriendo dominar la Corte Constitucional. Entonces, la pregunta
que busca que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político es ponerles una pistola en la cabeza a los jueces y decir, ok, tú no haces lo que yo quiero, entonces te voy a poner un juicio político. Por eso es que nuestra Constitución se creó de esa forma. Los jueces del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, dentro de la Corte Nacional, no son sujetos de juicio político, porque eso sería un conflicto de intereses. Si tú tienes un juicio y algún juez de la Corte Nacional no quiere dar el criterio o la sentencia que a ti te beneficia, alguien le va a decir, te voy a meter un juicio político, tienes que dar esta sentencia. Entonces, por eso ellos no son sujetos de juicio político. Lo mismo pasa con los jueces de la Corte Constitucional, pero a mucha mayor escala, porque ellos son el control y la interpretación máxima de la Constitución. Si el presidente busca reformar una ley o proponer una ley, siendo él colegislador como lo es y como lo avala la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, él sería básicamente indiscutible. Sería totalmente contraproducente y negativo que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político. Eso Y, no es viable. y entonces, ¿tú qué crees? ¿Será que aprueban esta pregunta? Porque obviamente aún falta la respuesta de la corte, ¿no? Pero ¿será que aprueban? Es decir, ellos mismos se van a poner se van a dar un tiro al pie. Sí, exacto. Como Como lo dice el mismo Ejecutivo en el documento enviado para la revisión de las preguntas de la consulta popular, el artículo 103, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional da la potestad, o mejor dicho, obliga al control automático de la magistratura. Es decir, toda pregunta que quiera hacer el presidente de la República en una consulta popular, en este caso un referéndum, que es distinto a una consulta popular Ujú. regular, un referéndum, ellos automáticamente deben revisar. Entonces, si usamos la lógica fuera de la política, nadie se va a disparar. Si la Corte tiene la potestad de decir que esa pregunta no vale, lo más probable es que van a decir que la pregunta no va en la consulta popular. Y entonces, ¿crees que de ahí, por ejemplo, la Asamblea Nacional pueda, no sé, tal vez, digamos, eh, no sé, hablar algo acerca de como que estén haciendo un desacato o algo por el estilo? No creería yo. Puede que la bancada de ADN, en respaldo al Ejecutivo por ser el oficialismo, realicen algún pronunciamiento. Recordemos que también salieron a una marcha esta semana, donde los legisladores no tendrían tanta intervención o no deberían estar interviniendo en los problemas entre el Ejecutivo y la Corte, y aún así lo hicieron. Ujú. Entonces, es probable que exista un pronunciamiento, mas no es ilegal, es constitucional. La Corte tiene toda la potestad de decir que no. Ellos son los que califican, ellos son el máximo ente de interpretación constitucional. Que la Asamblea se va a pronunciar es probable. La verdad creo que es algo muy lógico si hemos visto cómo se ha estado moviendo el Partido de Acción Democrática Nacional dentro de la Asamblea. La Corte Constitucional es bastante compleja, pero a la vez también le da sentido a la estructura del Estado. Entonces, esta pelea en contra de la Corte son varios Davids queriendo enfrentarse a un Goliat. Y aún así creo que tal vez lo puedan intentar, de eso no va a haber duda. Y ahora, por ejemplo, volviendo un poco también a lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que van a transferir también van a transferir todo lo que eran los procesos de participación ciudadana a la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, a pesar de que ya tiene todas sus funciones, que recordemos que también no es que a veces tenga la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Pero ahora que pueda heredar este papel adicional, ¿crees que es algo, crees que, o sea, vale o no? Ok, de realizarse se puede realizar.
El problema es que debe ser mucho más extensa la explicación y el objetivo del presidente de cómo va a realizar. Si bien tenemos varios mecanismos de participación ciudadana, como lo son la misma consulta popular, el referéndum, es una participación ciudadana porque es democracia directa. Recordemos que tenemos varios tipos de democracia. Esta es una democracia directa, donde está participando el pueblo. Tenemos la silla vacía, tenemos, por ejemplo, lo que pasó con Yas Unidos, la recolección de firmas, presentar un proyecto de ley. Esto se puede hacer en cualquier otra institución. Se ha comprobado Se ha vestido súper bien, sí me gusta el que tema. no es no es un tema que no sea viable en otra institución. El problema es que necesitas personal para hacerlo, necesitas la infraestructura para tener ese personal también y para recibir y fomentar la participación. Es viable, pero debe ser en un espectro mucho más amplio dado por el Ejecutivo. Ok. Y ahora, por ejemplo, recuerdo que también estabas hablando un poco acerca de lo que pasó con Lazo, ¿no? A veces también las consultas populares responden a digamos, a la popularidad del que esté ahí gobernante, ¿no? El gobernante de turno. Sin embargo, recordemos, claro, ahí Lazo perdió, ganó el no con un 57%, aquí dándonos un poquito también de estadísticas y cifras, ¿no? Pero ahora, en todo caso, ¿crees que ahora sí se apunte tal vez a ganar el sí? ¿La ciudadanía crees que pueda volver a aceptar este tipo de preguntas o será que la rechaza como tal? Es decir, me refiero tanto a la Corte Constitucional, o sea, a los jueces, juicio político, y a la Corte, al Consejo de Participación Ciudadana. De lo que yo poco que he podido realizar un Vox Populi, te puedo decir que la gente está muy entusiasmada en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El equilibrio de poderes es preocupante. Sin embargo, yo creo que desde antes de la Constitución del 98 ya no hubo este poder que es, pues, creación del correísmo, ¿no? Pero ¿tú qué crees entonces como tal? ¿Ganará? Es absolutamente innegable la popularidad que tiene el presidente. Uno de los una de las guías que podemos encontrar en este rebaño ciego que tiene la sociedad ecuatoriana ante el oficialismo actualmente se observó hace apenas unos días cuando salieron a marchar en contra de la Corte Constitucional. Mucha gente no entendía lo que sucedía, no entendía el enfrentamiento. Más, sin embargo, la gente estaba con Daniel Noboa y la gente va a seguir estando con Daniel Noboa. No existe una respuesta buena o mala, ya que así funciona la democracia. Tiene un respaldo y llegó al poder por una razón. No hay una respuesta correcta, pero si me apuro y doy un criterio, digámoslo, bastante personal desde mi perspectiva profesional, Ujú. nos llevará a un camino político bastante ambiguo, que siempre ha sido lo que ha marcado a los ecuatorianos. Por ejemplo, el caso de Abdalá Bucaram. Es una persona muy conflictiva, ha estado en medio de muchas problemáticas mediáticas, pero en su momento fue el populista más grande que tuvimos. Recordemos el gran abrazo de Bucarán, bajando del helicóptero, donde es también un estudio sociológico. Si tú lo ves, dices, un presidente bajándose de un helicóptero privado, abrazando a pobres, no tiene sentido, pero así funciona el populismo en nuestro país. Y es exactamente lo que está sucediendo con Daniel Noboa. ¿No voy a ser Daniel populista? Noboa, sí, totalmente, totalmente. Ningún presidente que no sea populista va a tener esa diferencia de clase con el pueblo en sí y aún así ser tan amado. Daniel Noboa es un príncipe actual. Recordemos que viene de una de las familias más acaudaladas del país, con la mejor educación, con los mejores contactos. Es básicamente la personificación de la oligarquía. Y que la gente más pobre lo quiera, lo adore, lo aclame, es un fenómeno, Es un es fenómeno complejo. curioso porque, digamos, nosotros los ecuatorianos ya venimos ese fenómeno desde atrás, ¿no? Por ejemplo, ya vamos votando, de hecho, desde Lazo. El Lazo también, como lo señalaban, es un banquero,
pero ganó, sea como sea, también ganó y... Pero claro, esto también tiene una respuesta, ¿no? A la polarización que tenemos con el correísmo y el contracorreísmo. Entonces eso también puede que también sea lo que tú estás mencionando, ¿no? Sí, exacto, porque actualmente tenemos un bipartidismo no oficial. Se pudo ver en las elecciones que teníamos dos partidos. El resto de candidatos no llegaba al 0,5% del electorado. La pelea fue entre dos partidos. Es porque el correísmo logró polarizar, Ujú. donde tiene solo dos opciones. Y la gente que se identificaba con la izquierda, que normalmente tiene una circunstancia económica muy diferente, tienen pobreza, falta de alimentos, falta de recursos, falta de trabajo. Esa gente se está identificando con Daniel Noboa. Recordemos las enseñanzas de Jaime Durán Barba, que es un grande en la comunicación política, y él dice que actualmente nosotros para escoger un presidente, una autoridad, un alcalde, simplemente nos basamos en la empatía, en qué tanto nos identificamos. ¿Qué tanto vemos de ese candidato? ¿Qué tanto vemos de nosotros en ese candidato? ¿Qué tanto nos representa? ¿Cómo llegas a tenerle un cariño personal? Ya no es una cuestión de ideología, de izquierda, derecha, sino que tanto lo quieres, es afectivo. Y la gente pobre quiere a Daniel Noboa. Entonces, él al tener ese ciego respaldo, puede hacer las cosas que está haciendo actualmente. ¿Y crees que también, por ejemplo, con, claro, y por supuesto, con el discurso que él mantiene, ¿no? Que a veces también, no sé si tú coincides conmigo, pero podría ser hasta un tema más tecnocrático, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, querer avanzar en el progreso. Ahí está el tema, ¿no? Novoa, por ejemplo, ha realizado acuerdos con Google. Y eso también lo estaba replicando ahí en el debate presidencial. Nosotros ya hicimos esto, nosotros ya estuvimos con el tema de la tecnología, porque avanzamos en este progreso. Pero recordemos también que el progreso a veces también implica un poco de regresión. Ahora, no me malentiendas con lo que te voy a decir. Ujú. No soy un hater ni soy contrario. Antes de que, claro, ya sé, creo que ya me viste mi expresión, pero creo que ya solamente quedan 10 minutos en la reunión. Ok, Creo voy que nos cerrando con podemos eso volver a entonces. conectar con el mismo link, si mal no estoy. Espero que sí. Creo que sí, sí nos podemos conectar. ¿Qué dice Ok, actualizar? Lo actualizo. Voy a poner actualizar. Ojalá no pase nada. Creo que es con el Pro. Lo siento, gente. Todavía no da el live. A ver. No, esperemos nomás un ratito. Esperemos si es que todo caso se sale, nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Les parece? Dale, Edu. ok, como te decía, no soy contrario a Daniel Noboa. De hecho, creo que como cualquier experto, bueno, o pseudo experto, digámoslo así, un profesional en la política, déjame Ah, autodenominarme, ya. siempre la tecnocracia va a ser algo positivo. Siempre va a ser positivo fomentar el empleo, tener conexión con empresas grandes, multinacionales, las que dirigen el mundo en varios sentidos. Pero Daniel Noboa simplemente está usando también ese populismo del que acabamos de hablar, de lo que le llama la atención a la gente de la nueva derecha, de lo que es Nayib Bukele, de lo que es Javier Milei, de lo que estamos viendo, de esa ola contraria que viene del socialismo del siglo XXI. La gente se cansó del socialismo del siglo XXI, busca lo que ahora se le llama el nuevo libertario, ¿no? La derecha de estos tiempos. Entonces él también se adapta y se enfoca en hacer lo que ha sido popular entre la nueva derecha. Por eso hablamos de esta tecnocracia y que se relaciona con Google y que está cazando a los delincuentes, que no es nada negativo, pero viene a raíz de este populismo de derecha. Claro, no es nada negativo, efectivamente, y ese, claro, es el discurso, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, vamos a contra los malos, vamos contra los enemigos, y el enemigo ahorita, ¿quiénes son los asesinos en este caso, o algo por el estilo? Entonces, ¿cuál es el contradiscurso, no? El contradiscurso es ese, los derechos humanos.
Entonces, entiendo yo y ahora veo, y por ejemplo, le podemos poner que también Daniel Noboa toma este contradiscurso en un sentido de que las Naciones Unidas, y no sé tú qué opinas, ¿no? Saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Para ya volver después. Pero ¿tú qué opinas en ese aspecto? En realidad, los derechos humanos, como la ONU, OMS, en realidad, o sea, no están respondiendo como deberían hacerlo, y es por eso que estos discursos en realidad están pegando más en la gente. Me atrevería a decir que el derecho internacional ha perdido mucha fuerza, ha perdido total respaldo. Recordemos que la política también es como un sistema de creencias. Si la gente no cree en él, pierde fuerza, pierde poder. Y la ONU, principalmente, que es de donde se derivan la mayoría de instituciones internacionales y a lo que se rigen, no fue un factor clave en la guerra, no ha sido un factor clave en la escasez, en la cooperación. Entonces, debido a esto nace el discurso de Nayib Bukele, donde él dice, ok, les importan mucho los derechos humanos, vengan y llévense a los presos, se los dejo en la frontera y llévense. Y la gente lo va a aplaudir, porque nadie tiene la certeza de que funciona. En una instancia internacional tenemos el derecho blando y el derecho duro, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos han resuelto varias cosas en instancias internacionales, pero eso no ha llegado a ser representativo en la vida de las personas. Entonces eso va mucho de la mano con las organizaciones internacionales como la ONU, como UNICEF. Entonces, obviamente se va a reforzar el discurso del derecho internacional, no importa, lo que importa es que mi país adentro se encuentre bien. Entonces puedo desplegar militares, puedo atacar a las bandas, puedo decir que un tatuaje es la señal del mal, que es lo que representa un delincuente, y va a derivar muchísimos más discursos por cerrarte el tema que puede ser muy, muy, muy extenso. Muy extenso, pero sobre todo es muy interesante. Ahí, en todo caso, conocer eso, ¿no? Porque, claro, nosotros a veces como que científicos sociales nomás nos vamos, nomás a veces de las ramas, les aclaro un poco aquí mi gente, pero eso es lo importante y eso es lo bueno también, ¿no? Entonces, como para aterrizarte, recién, bueno, ya te hablé un poquito tal vez de la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, de este, cómo va a tener tal vez la capacidad para poder igual nombrar todo lo que son los jueces y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora vamos con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, obviamente, es, no sé tú, pero el Consejo de Participación Ciudadana, entendía yo que no debía haber ser un ente, un ente tan político. No como la Asamblea Nacional, obviamente, que es más político, pero el Consejo de Participación Ciudadana era un ente político, o sea, es más bien dicho un ente político. Y muy Tanto es fuerte. así, es un ente político que, por ejemplo, vemos que hay partidos políticos que colocan a sus propios consejeros, lo cual obviamente eso está prohibido, pero lo hacen. En la práctica lo hacen. Entonces, ahora que se va a una Asamblea Nacional totalmente oficialista, totalmente partidista en este aspecto, ¿crees que se va a volver más política la situación? O sea, ¿crees que va a avanzar? En este punto tengo que recalcar que todo es político, Alejandro. Ujú. Tenemos a una muy grande escritora que fue Hannah Arendt, quien hablaba del Estado total, quien decía que el totalitarismo es cuando todo llega a ser político, todo está relacionado al Estado. En esto quiero discrepar un poco porque cada acción que tenemos nosotros como sociedad termina siendo política, mucho más una institución o la supresión de la misma. La Asamblea Nacional, el Ejecutivo como presidente de la República, el CPCCS, el CNE, son instituciones políticas. Siempre va a estar politizado y esto va a hacer que crezca la magnitud política. Porque si es que hay un conflicto de intereses al quitarle el poder a este consejo y dárselo a la Asamblea Nacional, obviamente va a salir a flor de piel que la política esté en los intereses de las personas que lo manejan. Siempre recordemos que las instituciones no son nombres, las instituciones son hombres, las instituciones son personas con intereses y normalmente dentro de esas instituciones son intereses políticos.
Claro, entonces, obviamente, entonces va a haber este interés como tal, pero eso no va, por ejemplo, a retrasar más lo que nosotros queremos, que es avanzar, ¿no? Como te decía a la mitad de toda esta conversación, a veces el progreso también va en regresión, ¿no? Entonces, no vamos en ese camino, entonces, entendiendo, Te ¿no? El diría que punto, claro, político. con la neta eliminación del Consejo, no, porque como te explicaba, el Estado con sus pesos y contrapesos no va a ser tan afectado, aún va a existir una fiscalización. El problema es que la gente que vaya a manejar estas atribuciones esté alineado o no al oficialismo, al presidente, a ADN, porque ahí también estamos hablando de un poder total del oficialismo. Por supuesto, y por eso es lo que decía, no pensemos tal vez solamente en ADN de que pueda que esté, pensemos tal vez de que en las futuras, como por ejemplo nosotros pensábamos que el correísmo iba a ser el ente dominante, que siempre se iba a ser el que iba a estar en la Asamblea Nacional, que obviamente sí lo hizo, de hecho, y desde el 2017 me parece que ya empezó este tema de la planadora, hasta solo en el anterior periodo, que ellos también fueron lo que es mayoría. En este periodo, desde ahorita lo que estamos viviendo, el tema de la mayoría que no sea correísta. Entonces, pero vemos, claro, y a eso es lo que me refería, ¿no? Por el hecho de que vemos que el mismo ente correísta era el que dominaba el Consejo de Participación Ciudadana. Y era el único consejo que no podía dominar aún el régimen actual, ¿no? De Daniel Noboa. Entonces, por eso es lo que digo, como que no habrá esta regresión o algo por el estilo. Antes de que me respondas, ya se está acabando. Guárdame esa respuesta. Apenas volvamos, iniciamos. Gente, creo que pueden volver a conectarse solamente con el link, así que ya nos estamos conectando, ¿ok? Entonces estamos nuevamente aquí con Eduardo. Tuvimos que nuevamente comenzar por el tema del link. Sin embargo, por el tema del tiempo de aquí de Zoom. Sin embargo, ya estamos nuevamente. Entonces, Edu, ¿te acuerdas un poco de la pregunta que te había realizado? Sí, claro, respecto a la Asamblea Nacional. Ya. Ahora sí puedes comentar. Claro, mira, como en todo periodo de un presidente, se va a tratar de capturar todo el poder que se pueda. En este caso, como tú bien lo dijiste, el CPCCS es el eslabón que le falta a Daniel Noboa, junto con la Corte que lo está peleando. Es peligroso. En lo personal, creo que no debería ejecutarse de esa forma. El autoritarismo en ningún nivel y en ninguna forma va a ser aceptable. Por eso tenemos la alternancia de poder, por eso tenemos contrapesos en el Estado, por eso tenemos la intervención ciudadana, la participación ciudadana. Entonces es muy peligroso. Recordemos lo que acaba de pasar en El Salvador. Al tener Nayib Bukele una mayoría en su parlamento, logró que se instalara, o mejor dicho, se aprobara la reelección indefinida, donde eso va a causar un problema porque un país ya no es la conformación política de varias instituciones, sino la visión de un solo hombre, como lo es el presidente. Y lo mismo va a pasar aquí con Daniel Noboa si es que él tiene los plenos poderes en las 5 funciones del Estado, porque él no va a eliminar la quinta función, quiere apoderarse de las atribuciones del CPCCS a través de su asamblea que es mayoría, su asamblea que tiene todas las presidencias de las comisiones, su asamblea que aprueba y se allana a todos sus proyectos de ley. Oye, pero ¿y esto de, por ejemplo, no crees que tal vez sea también un desacato a la Constitución? Por ejemplo, ahorita, claro, o sea, evidentemente la Corte Constitucional es el ente máximo, ¿no? Pero y ahora con este, digamos, con lo que me quiere atacar o algo por el estilo, y si por X razón no pasase la pregunta, ¿crees que la Corte podría como que dar un juicio o algo por el estilo? Yo en lo personal les puedo comentar algo. Y es que ay, ya se grabó ya. Y es que yo por lo personal yo considero que, ay, ya me hizo olvidar esa, salió un mensaje en la pantalla, pero bueno, continúa, Edu. Es que salió un mensaje en la pantalla. Sí, como te decía, es peligroso el autoritarismo en cualquier nivel. Y también Daniel Noboa y su Asamblea Nacional tienen unos zapatos muy grandes que llenar, tienen algo muy pesado en sus hombros, porque al tener estos plenos poderes y al tener mayoría en la Asamblea Nacional,
cuando algo sale mal o no se ve una mejora visible, notable en el país, la gente va a decir, ¿qué sucede? ¿Tienes mayoría en la asamblea? ¿Tienes ya en este momento las atribuciones del CPCCS? Tú eres el presidente y no hay una mejora, no hay un cambio. Entonces ese peso también puede que sea contraproducente para el mismo Daniel Noboa y para Acción Democrática Nacional, porque corren el riesgo de ser un partido que subió demasiado rápido y la caída puede ser igual de veloz. Oye, pero ¿no crees que, por ejemplo, también la Corte sí le haya dado un chance a Noboa? Es decir, digamos, sea como sea, pudo participar en las elecciones, lo cual obviamente eso creo que no estaba todo del todo eh, en la posibilidad de hacerlo. Y la Corte Constitucional le dio el chance. Entonces, Claro, claro, la Corte Constitucional es gran culpable de lo que le está sucediendo, porque tuvo muchas oportunidades de ser contrario al Ejecutivo y no lo hizo. Apoyó mediante sus sentencias, dictámenes, autos, casos, muchos de los puntos que quería defender Daniel Noboa. Y en este momento que son contrarios, tienen responsabilidad por no haber emitido un criterio justo anteriormente. Es la primera vez que vemos esta pelea entre el Ejecutivo y la Corte. No hay nada peor, no hay un peor enemigo que aquel que fue tu amigo. Y la Corte Constitucional fue una mancuerna muy buena del presidente durante mucho tiempo y en casos bastante específicos. y eso sí es bueno que lo puedas traer aquí a colación. Ahora, volviendo un poquito ya más o menos sí, para ir combinando con todo esto de la entrevista. Vamos a ir ahora a un tema que en lo personal la gente ahorita está, como bien decías al principio, ¿no? Había hecho barbaridades también la Corte Constitucional. La gente está muy enfadada ahorita con este tema y es por el discurso polarizante que también Daniel Noboa hizo con la marcha, ¿no? Por ejemplo, colocar las megas pancartas. O sea, el sentido de esto fue haber creado un sentido crítico en las personas en el cual decir, a ver, si yo, obviamente, como bien decías, no, a ver, si yo, por ejemplo, estoy en contra de esto de la delincuencia y veo que en realidad esta gente son los culpables. Entonces, claro, aquí ya va este cambio crítico, ¿o no lo crees así? Sí, sí, por supuesto. Estás exponiendo los rostros de los jueces más importantes del país. Eso es una alerta en el momento, sobre todo de criminalidad que vive el Ecuador. Ujú. Está exponiendo a jueces muy importantes ante bandas que sabemos que existen y que sabemos que están aquí y que pueden ser afectadas por esa corte. Es decir, casi como un criminal más. Sí, lo está convirtiendo, les está convirtiendo a los jueces en un criminal más, pero sobre todo exponiendo a los mismos jueces y poniéndolos en riesgo, Obviamente, por ejemplo, de porque hecho, eso creo que está tipificado, ¿no? está tipificado por la ley y recordemos que incluso en varias partes del mundo, incluso aquí en Ecuador, existen los jueces sin rostro, Mm. que es quitarle el rostro al juez, que no se sepa quién lo juzgó para protegerlo de los delincuentes que puede estar condenando. Y ¿Quitarle al el rostro o exponer, ocultarles el rostro es ahí? los jueces sin rostro se basa en que no aparezca en ningún lado el nombre del juez, ni quién es el juez que está llevando el proceso. Ya. Entonces, sacar públicamente una foto de un juez de la Corte Constitucional es totalmente lo contrario. Entonces, eso también habla mucho de las intenciones del presidente de la República. Efectivamente. Y una de esas intenciones, no sé cómo tal, ¿no? Pero mira, te voy a leer este tweet para que más o menos, para ir combinando, ¿no? Un poquito ya este tema también de la Corte Constitucional, que ya nos fuimos a la Corte Constitucional, tanto ya no del Consejo de Que es el Participación. centro también de esta Eh, problemática con el CPCCS y la consulta popular, el Efectivamente. referéndum. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, aquí habla de un tweet que dice, la Corte Constitucional a favor de los delincuentes. Sigue haciéndole barra a esta Corte prodelictiva.
Esta vez eliminó la prohibición que impedía a reincidentes evitar la prisión preventiva, permitiendo que los jueces sustituyan esta medida por opciones como presentación periódica, prohibición de salida del país y grillete electrónico. Esta es la sentencia en la que hablaba acerca de que impedir que se pueda sustituir la prisión preventiva. ¿Crees que en realidad ya estamos llegando a una regresión de derechos en ese aspecto? La Corte Constitucional obviamente es el máximo y te dice que no, pero no sé, ¿qué crees tú? Fue un error por parte de la Corte Constitucional no apoyar la prisión preventiva para delincuentes reincidentes. En eso creo que estamos claros, o al menos los que entienden un poco la materia de derecho y sobre todo la materia penal, saben que es un error por parte de la Corte. Si bien la intención es frenar a los delincuentes y tener armas desde nuestra normativa legal para frenarlos, más no creo que esto sea una excusa para arrojarlos a los leones. Recordemos que también el presidente tiene una, una vía formal para impugnarlo. Esto va a suceder, tiene su propio procurador. Él puede defender su postura, eso aún no se ha acabado. Él puede todavía protestarlo, por decirlo así, en la vía legal. Entonces, ¿por qué ir a una marcha? ¿Por qué exponer a los jueces? ¿La Corte está en un error? Creería que sí. Creería que sí por no respaldarlo, porque lo que todos los ecuatorianos añoramos es la seguridad, pero tampoco creo que sea un justificante para hacer lo que hizo el presidente. Efectivamente. Y para ir combinando, te pregunto esto. Antes, obviamente, no existía el Consejo de Participación Ciudadana. Eran solamente aquellos cuatro poderes, nada más. ¿Crees que en realidad entonces estamos, si vamos a volver, obviamente yo entiendo que, por ejemplo, tú hiciste esta investigación, ¿no? Del Consejo de Participación Ciudadana. Y la pregunta va más o menos en el sentido de que, entonces, sin Consejo de Participación Ciudadana, ¿crees que tal vez entonces sí volvamos a este equilibrio que ya lo había anunciado, pero ¿crees que sí podría volver a estar? ¿O tendríamos que más bien esperar a ver tal vez los demás anexos, o tal vez que se replantee bien esta pregunta, tanto desde al CNE como tal? Tendría que basar mi respuesta en personas mucho más sabias y grandes que yo en la materia, como lo fue Julio César Trujillo en la época del trujillismo con la Corte Constitucional y el CPCCS, quien hablaba de la eliminación del Consejo, la época de Lenín Moreno, donde las urnas hablaron y cambiaron al Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Creería que si bien la participación ciudadana en el Ecuador no nace con el CPCCS, teníamos un predecesor que fue el CCCCC en el gobierno de Lucio Gutiérrez, va a seguir existiendo y puede que esta institución, con todos los problemas que ha tenido en medio, recordemos a la Liga Azul, recordemos a la Rana René, la salida de Nicole Bonifaz, de Tenorio, de Cristian Cruz. Entonces, es una institución que habla por sí misma, es un resultado per se. Creo que la única que queda de los que originales, ¿no? De los que entraron al Consejo de Participación Ciudadana solo es la Verde Soto, si mal no Es estoy. Nicole también Nicole Verde todavía es Soto. consejera. Es la Nicole única que Bonifaz. creo, ¿no? Nicole Bonifaz, No, pero, aún es consejera. pero la única, la Verde Soto me parece que es la única que se ha quedado hasta ahorita. Después de salir de la vicepresidencia por juicio político, así es. Por eso es lo que, claro, ¿no? Entonces, por eso, Que es claro. exactamente lo que pasa con el CPCC, se ha tenido todos estos problemas, todo el mundo está encarcelado, todos tienen juicios, tienen procesos, tienen coimas. Lo mejor puede ser que el CPCSS se cierre y que Dios ampare al Ecuador y ayude a que la participación ciudadana tome otro rumbo y los poderes y atribuciones que tenía el Consejo. Así mismo. No sé si tal vez por ahí en todo nuestro público maravilloso tendrá alguna preguntilla, tal vez como para ir cerrando ya esta entrevista por acá. Déjame solo revisar el buzón. Creía que no. No, todavía no. Bueno, entonces,
quiero dar por culminada entonces esta maravillosa entrevista. Sea como sea, habían cuestiones que en lo personal me deja sin palabras porque es muy interesante. Ah, aquí dice. Noelia, hola Noé. Le dice, excelente entrevista, felicito este espacio por convocarlo. Muchísimas gracias, Noé. Entonces, sí, yo de personal te felicito muchísimo. Este tema es sin duda que es muy interesante porque, como les decía, ¿no? No es tanto el tema de que no debería ser político, más al contrario, este tema esta institución como tal es sumamente política, lo cual en un principio se había consolidado como no, que sea este ente que fite tal vez a la gente para que puedan participar, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Participación ciudadana. Sin embargo, lamentablemente hemos visto que no ha tenido como tal el nombre, o sea, no ha podido dar lustre el nombre, no lo ha podido. Entonces, como bien en algún momento conversábamos con Eduardo, eh, los gobiernos de turno siempre han querido cooptar a esta institución. Entonces, es muy interesante. Vamos a ver, veamos qué es lo que sucederá. Ah, entonces, no sé si es que tienes algunas palabras finales para dar cierre a esto, Edu. Primero, agradecerte por la invitación, el espacio. Me encanta poder compartir sobre política, sobre lo que sucede en nuestro país. Es muy importante, es relevante que la juventud se empape, porque si bien tenemos actualmente este discurso de los jóvenes, debemos ser jóvenes, pero jóvenes preparados, jóvenes enfocados y que estemos siempre empapados de la política ecuatoriana. Como lo dije bien en esta entrevista, todo resulta ser político y muchas veces nuestro desinterés es lo que hace que nos afecte todo lo que sucede a nuestro alrededor por la falta de participación y conocimiento. Invito a las personas que nos miren por TikTok, que nos están viendo por Zoom, a que puedan leer las preguntas, a que consulten, investiguen, tengan un criterio, porque como bien lo dice el artículo 1 de la Constitución, el poder está en nosotros, en el pueblo, no en las instituciones, no en el Consejo, no en el presidente. Tomemos decisiones que sean, primero que nada, con sabiduría y consensuadas como sociedad, que sean una vía positiva para lo que queremos hacer. Muchísimas gracias, Alejandro, por el espacio. Estoy dispuesto a compartir y regresar las veces que sean necesarias y las veces que, por supuesto, me quieras aquí. Y nada, seguir con con la mejor cara hacia adelante con la política en nuestro país. Y esa es la intención, por ejemplo, de este canal de este canal, ¿no? Del polilegislativo, que la gente tenga esa fe de que, por ejemplo, la política sí puede hacer una respuesta al cambio, ¿no? Y que, por ejemplo, también se puedan enamorar aquí también de la política como tal. Así que, nada, Edu. Tengo por aquí algunos mensajitos que estaba leyendo. Pauli, gracias por instruirnos en materia del referéndum. Silvia Naranjo, muy bien los conocimientos del sombrimiento de Eduardo, felicitaciones. Andrés López, muchas gracias por la información. Esperamos más espacios para entender de esta manera el contexto actual de nuestro país. Y Rosita La Llaga, perdón, excelente intervención de los panelistas. Te agradecemos también y agradecemos entonces a Edu y agradecemos también a todas y todos por haber estado aquí acompañándonos en esta tarde que es de mucha sabiduría por si acaso. Así que cuídense muchísimo y gracias por haber estado aquí. Chau, 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 chau.